Episodio 3. Mariposas. Mariposa, volvoreta, butterfly, piripara. Chimeleta, borboleta, pabellón, que le dé. Papayona y farasa y farfalla y flutore. Mariposa, volvoreta, butterfly, métele. Castellano, gallego, inglés, galés, euskera, portugués, francés, turco, valenciano y catalán, árabe, italiano, rumano y alemán. Todos los idiomas tienen una palabra especial para nombrar a este animalito tan especial. Elegantes, coloridas, hermosas, no solo son el símbolo por excelencia de la transformación a todos los niveles, sino que en muchas culturas tienen un significado espiritual y son vistas como mensajeros de los espíritus. También simbolizan a las almas cuando parten de este mundo y van al encuentro con la luz. Y yo tengo una historia que contar con respecto a las mariposas. Bienvenidos un día más a este humilde espacio de encuentro con la consciencia. Vamos a ver qué sendas descubrimos hoy. Hace cosa de 12 años, esto es en 2014, empecé a ver mariposas por todas partes, que si en bolsas, en libros, en camisetas, se me aparecían sin parar. Por ejemplo, fui un día a probar a ver qué era esto del Reiki y la chica que me lo hizo llevaba una sola joya, una gran sortija con una mariposa azul esmaltada. Otro día, paseando por la calle, me encontré con varias cajas de una tienda de bisutería que estaba haciendo limpieza y les dije, oye, ¿qué hacéis con estas cajas? Estamos renovando el stock, ¿te las puedes quedar?, me dijeron. Así que abro una de las cajas y ¿qué había? Pues sí, montones de colgantes de mariposas de colores. Y así durante un año o más. Venga mariposas, aquí y allá. Paralelamente, yo había estado teniendo unos sueños muy extraños, muy perturbadores, en los que salía gente desconocida que me miraba a los ojos y me decía cosas. Uno de ellos incluso lo soñé 2 veces. Tan intensa se puso la cosa que ya solo pude reconocerme a mí misma lo que estaba pasando. Los muertos estaban viniendo a mí en sueños y me estaban pidiendo ayuda. Que sí, que supe que era esto una vez que abrí las puertas de mi mente. O igual fue al revés, primero abrí la mente y después comprendí. O igual más bien sucedió todo a la vez, en el mismo instante, la apertura y el entendimiento. Pero en fin, como no podía ignorar todo esto, me armé de valor y busqué en Google, ayudar a los muertos. El primer resultado fue la página de una red de ayuda llamada Anima, cuyo símbolo era, ya lo habréis adivinado, una gran mariposa azul. Y ahí me dije, Tate, aquí está la cosa, hasta aquí me han estado trayendo, mira tú. Así que bueno, escribí al responsable del grupo de Madrid, que es donde yo vivía entonces, para ver qué onda y si podía ir a una reunión y tal, y desde ahí todo fue rodado. Me escribió de vuelta y me presenté. Tengo que reconocer que fui con un poquillo de aprensión porque claro, yo no sabía a qué sitio iba a ir, ni qué tipo de gente me iba a encontrar. Y máxime después de que el coordinador se despidiese en el mail con un abrazo de luz y yo me decía, verás, igual me encuentro aquí con una especie de Carlos Jesús. Chuchu, reticulín. Imagino que os acordáis de Carlos Jesús, claro, que por cierto nos dejó el año pasado, que en paz descanse. Pero bueno, nada de eso. Lo que me encontré fue a un montón de gente de lo más normal, normalísimos como yo, que se reunían una vez al mes para hacer precisamente lo que yo había venido a hacer, es decir, ayudar a los muertos, ayudar a las almas en tránsito a cruzar al otro lado, o a la luz, o al cielo, o a donde sea que vayamos cuando morimos, que no seré yo la que pontifique sobre esto. En fin, gente maravillosa que había tenido la misma llamada que yo y que se reunían en paz y en armonía para hacer una especie de voluntariado metafísico. Y desde entonces hasta ahora es algo que vengo haciendo y mucho más que una vez al mes. De ahí que este podcast se llame Anima, en claro homenaje a esta red de grupos de ayuda y que tenga unas mariposas en su portada,
que oye, por cierto, espero que os guste. A mí la verdad es que me encanta. La portada, quiero decir. Para mí aquello todo fue un descubrimiento, no solo ver que se les podía ayudar, sino también que aquello era real, aunque intangible, obviamente, que la experiencia era tan intensa que no te cabía ninguna duda de que estaba sucediendo. Y también fue un descubrimiento grande el ver en mí que tenía la capacidad de canalizar mensajes de las almas sin necesidad de estar dormida. Es decir, no solo lo hacía en sueños, sino que lo podía hacer en vigilia, cosa que antes no había considerado. Esto de ayudar a los muertos no es desde luego una cosa nueva y que nunca se haya oído. En algunos países de Latinoamérica esta ocupación tiene incluso un nombre. Yo los que he oído son los de muerteros y barqueros. En España, que yo sepa, no hay un nombre. Si alguien lo sabe o conoce otros nombres, que me lo diga, porfa. Bueno, y os preguntaréis, ¿qué es lo que se hace en estas reuniones, en estos llamados círculos de luz, estos círculos de ánima? Aunque sé que hay mucha gente de la que está escuchando que sabe perfectamente qué es lo que se hace en estos círculos, pero también sé que mucha gente de la que está escuchando no lo sabe. Así que os lo explico. Lo que se hace es que, gracias a la reunión de todas estas personas, unidas en el amor y en el deseo de ayudar, se crea un portal energético de alta vibración, en el que las almas desorientadas pueden ver que hay una puerta por la que pueden pasar para trascender. Porque es que resulta que hay muchas almas que al morir no saben a dónde tienen que ir. Les invade el susto y el miedo, o el sueño y la indolencia. También sucede que muchas veces no quieren reconocer que están muertos, no quieren despegarse todavía de sus vidas, y cuando ven el círculo de luz, entienden que hay un lugar mejor para ellos. Entonces vienen, cruzan y nos lo agradecen. Nos dan las gracias haciéndonos sentir unos profundos escalofríos, hermosos e intensos que a veces te hacen llorar de alegría. Es, como os digo, una energía de altísima vibración la que crea estos círculos, de mucho amor, y no tiene nada, pero nada que ver con el espiritismo, Cuidado ahí. La intención no es contactar con los espíritus, sino liberarlos de sus anclajes, ya sean familiares o terrenales, para que puedan cruzar libres de carga y que tanto ellos como los que dejan aquí puedan continuar su camino. Aparte, nosotros nunca trabajamos solos, sino siempre acompañados de nuestros guías y bajo la protección del arcángel Miguel, que es quien recibe a las almas desde ese lugar de desconcierto hasta la luz. Estos círculos también sirven en muchas ocasiones para los vivos, para los que están en un proceso de duelo, que acaban de perder a alguien o que hace tiempo que lo perdieron y no lo han conseguido superar, pues estos círculos hacen que por fin lo superen, acepten ese tránsito y comprendan cuál es el ciclo natural de la vida, cuál es, digamos, nuestro siguiente paso. También tengo que decir que para las personas que participan en los círculos, en este voluntariado tan especial, hay una muy interesante, digamos, recompensa, que es no solo ahondar en la mediumnidad de cada uno, en la capacidad canalizadora de cada uno, sino también por la sanación interna que se produce a todos los niveles, tanto energéticos como físicos. También puede traer otros regalos. A mí, por ejemplo, me trajo a mi maridito. Pero bueno, esta es una historia que os contaré en otra ocasión. También os quiero contar más adelante cómo y quiénes empezaron esta red de ánima y qué ha pasado con ella. Solo decir que si quieres entrar al servicio por esta vía, solo tienes que escribirme y hablamos. Y ten cuidado que igual te mando yo también un abrazo de luz. En fin, como os podréis imaginar, después de 11 años de hacer esto, he visto muchas cosas sorprendentes. He entendido algunas otras y he reflexionado sobre unas cuantas más que me encantará ir compartiendo con vosotros. Quiero terminar este episodio tan luminoso de hoy dejándoos con una canción igual de luminosa del dúo Ika Band, Jerko y Kim, que me han concedido el honor de poder ponerla y cuyo enlace os dejo en la descripción del vídeo para que la podáis escuchar entera. Que por cierto, todas las músicas que pongo están siempre en las cajas de descripción por si las queréis buscar.
Esta es una versión del epitafio de Sícilo, la composición musical escrita más antigua que se conoce, inscrita en la tumba de Euterpe, la mujer de Sícilo, y dice así: mientras vivas, brilla, no dejes que nada te entristezca, porque corta es la vida y su tributo el tiempo exige. Pues ala, a brillar y hasta dentro de 15 días. Oh